al tema del mundo bipolar. No hay duda, hoy tenemos un polo que se llama China y otro polo que se llama Estados Unidos. Y esto no sucedía desde la caída del muro de Berlín en 1989. Y aquí yo quiero ser muy clara, porque México es parte de Norteamérica. Y les voy a explicar por qué no nos podemos equivocar. Geográficamente, porque tenemos 3.200 kilómetros de frontera y hay 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, que nacieron en nuestro país. Económicamente, ya lo dijiste, el 80% de nuestras exportaciones son con Canadá y Estados Unidos, y también tenemos 80% de turistas vienen de Canadá y Estados Unidos. Tenemos 1.5 millones de personas de Canadá y Estados Unidos que viven en México. Tecnológicamente tenemos cadenas de suministro integradas y logísticamente tenemos 41 cruces fronterizos donde pasan millones de personas y sobre todo transporte para llevar mercancías. Y aquí no nos podemos confundir, todo el mundo sabemos leer un mapa y sabemos dónde se ubica México. No estamos cerca de China y así es que nuestro aliado comercial tiene que ser Norteamérica. Tomemos algunas decisiones donde algunos ven problemas, yo veo oportunidades. Muchas gracias. Yo voté a favor de la ratificación del TEMEC. Lo que me parece inaceptable es que una vez ratificado, el Gobierno de México haya enviado una iniciativa para cambiar el tema eléctrico. Como no pudo cambiar la Constitución, mandó una ley de la industria eléctrica que generó una brutal desconfianza. Separaron proyectos en materia energética y hoy es uno de nuestros principales problemas para poder atraer inversiones a nuestro país. Yo sí quiero e insisto que tenemos que complementar la industria de la maquila y la manufactura con la industria 4.0 y la mentefactura. Especialmente yo tendría muchísimo interés en que vinieran a México industrias que pagan mucho mejor a los mexicanos, industrias relacionadas con la cultura, por ejemplo, con la electromovilidad, la industria aeroespacial, la industria farmacéutica, la robótica, la inteligencia artificial y especial interés, quisiera decir, en el tema de semiconductores. México es un país que es muy rico en un tema que se llama tierras raras. Las tierras raras se encuentran desde el norte del país hasta el sur del país. Así es que creo que si invertimos en tecnología, capacitamos a los mexicanos, podríamos ser una potencia en semiconductores. Yo no me voy a quedar sentada en Palacio Nacional a que vengan las inversiones. Voy a salir al mundo a buscar las inversiones y a decirles que México es la mejor opción para invertir y para desarrollarse. Muchas gracias. Yo estoy convencida pues que Estados Unidos tiene razón en hablar de cierta competencia desleal, porque en muchos casos pues hay sindicatos que no hacen bien su trabajo o no se seleccionan de una manera democrática y eso ha venido a generar muchos problemas en nuestra relación comercial en el mercado laboral con Estados Unidos. Yo estoy convencida que necesitamos apostarle a capital humano. Ya lo dije, necesitamos traer industrias mucho más relacionadas a la tecnología para que podamos aspirar a que los mexicanos ganen más. Con pura maquila no tenemos opción. El tema para mí más importante fue el capítulo ambiental. México se comprometió a proteger sus bosques. Acabo de estar en la zona Maya y realmente es doloroso ver que por la falta de un proyecto ejecutivo se ha devastado zonas que ni siquiera se han tocado para el trazo del tren. Yo nunca me opuse a la construcción del Tren Maya. Lo que siempre propuse fue que se hicieran los estudios de impacto ambiental necesarios para tener pues, los menos daños al medio ambiente. Y sé que este tema en los congresistas de Estados Unidos está atrayendo la atención para que se investigue este tema del ecocidio en la zona Maya. A mí me parece que llegó el momento de hablar del tema de la seguridad con honestidad, de frente y sin tapujos. Tenemos que dejar de usar el tema de los cruces fronterizos simplemente como un tema electoral. Me tocó estar en Tijuana
y he visto cómo un sinnúmero de migrantes guatemaltecos, hondureños, haitianos, africanos, hoy se encuentran hacinados en muchos albergues donde no reciben un solo peso ni del gobierno de México, ni mucho menos de Estados Unidos. Creo que le estamos haciendo un trabajo a Estados Unidos de retener a los migrantes. Me parece que llegó el momento de que Estados Unidos se dé cuenta que ellos tienen una demanda de 10 millones de empleos y hay una oferta interna de 5 millones de empleos. Y eso es lo que va a hacer muy atractiva la migración, porque hay trabajo en Estados Unidos. Creo que nos debemos de poner de acuerdo porque ellos tienen los empleos y nosotros tenemos la mano de obra. Creo que podríamos hablar de un acuerdo de visas temporales de trabajo que resuelva el problema y terminemos con la enorme situación que viven los migrantes en la frontera. No tengo duda que nuestro corazón y nuestro cariño está con América Latina. Compartimos historia, cultura, idioma, religión. Quiero dejar claro que en México somos una democracia. Creo firmemente en los derechos humanos. Por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina, no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. Gobiernos como el del Díaz-Canetti en Cuba, que tiene a más de 1,000 presos. Gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela, donde no hay democracia, donde se persigue a los opositores. Desde aquí le mando un abrazo a María Corina Machado, a quien le han impedido ser candidata a la presidencia. Gobiernos como el de Daniel Ortega. La revolución sandinista salió peor que la dictadura de Somoza. México no ha levantado una ceja. Mi solidaridad con la comunidad jesuita a la que le han decomisado sus bienes. Un abrazo al ITESO, al Ibero. Muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que México y Brasil pues eran dos países súper influyentes en América Latina y creo que ahora solo queda Brasil. Les voy a contar en términos beisboleros qué nos ha pasado. El primer strike nos los dieron cuando mandamos a Jesús Seade a la Organización Mundial de Comercio. El segundo strike fue cuando mandamos a Nadine Gassman a la OPS y pues tampoco fue aceptada. Y el último y tercer strike fue cuando se envió a Alicia Bárcenas y a Gerardo Esquivel al Banco Interamericano de Desarrollo y tampoco fue aceptado. Eso quiere decir que no estamos haciendo una buena política exterior. En términos beisboleros, pues poncharon al presidente en el ámbito internacional. Entonces, hoy hemos perdido influencia y yo propongo que abordemos una agenda seria con toda América Latina. Migración, crimen organizado, ya vimos lo que acaba de pasar con un candidato en Sudamérica, desarrollo económico. No nos conviene que América Latina esté pobre, van a sufrir las consecuencias del cambio climático más que nadie y a mí especialmente me gustaría abordar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de América Latina porque siguen siendo los pobres de los pobres. Muchas gracias. Primero, a mí me parece que la democracia es un tema súper indispensable de abordar en América Latina. Me parece increíble que algunos jefes de Estado pues no condenen pues todas las dictaduras que tenemos hoy en América Latina, inclusive en algunos casos la celebren. El tema de la descarbonización es clave. A mí me dio mucho gusto encontrarme a Lula da Silva como presidente electo en el Sharm el Sheikh en Egipto en la COP27, porque ahí hizo un anuncio muy importante, que se dejaba de talar la Amazonas.
Bueno, ese es un tema fundamental para toda América Latina, pero eso no tiene que ser un tema de pobreza. Los bonos de carbón a nivel internacional deben ser una realidad para aquellos países que se comprometen a proteger el medio ambiente, y también, como los países que más contaminan son los países ricos, pues tienen que ayudar con medidas de mitigación, porque si no, el problema va a ser cada vez más grave. Obviamente el narcotráfico, en un principio pues ellos vinieron y luego ahora resulta que nosotros ya estamos metidos allá, entonces tenemos que hablar de ese tema. Y por supuesto que el tema de la seguridad, yo lo abordaría, de la seguridad de los migrantes. Su servidora presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 97 y 98 de la Ley de Migración, y dejemos de detener migrantes dentro del territorio nacional y los tratemos con pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Coincido con Beatriz que el tema de las exportaciones de México hacia América Latina son muy importantes. Me parece que debemos fortalecer estas exportaciones y también poder integrar a América Latina a algunas cadenas de valor que se van a requerir con el nearshoring en México. Yo creo que en ese sentido debemos de ayudar con transferencia tecnológica, con apoyos económicos muy específicos. Yo nunca me quedó claro si el programa Sembrando Vida realmente llegó a Guatemala, a El Salvador, o si simplemente fue un cuento del presidente. Pero yo sí creo que hay muchas maneras de apoyar a América Latina en temas de integración de cadenas de valor que de todas maneras en México son necesarias. De hecho, producto de que México no ha hecho los cambios que necesita en materia energética, es increíble cómo Brasil está atrayendo un buen de las inversiones del nearshoring. Yo trabajaría muchísimo más también pues, en que se respeten los derechos humanos, porque me parece que es indispensable para que otros países también lleguen a invertir en América Latina. Y por supuesto que para mí detener la migración no solo es eso. Creo que muchos latinoamericanos podrían encontrar en México una oportunidad de trabajo. Esta región de Jalisco tiene pleno empleo. Yo ahí veo una oportunidad. Ya expliqué por qué vivimos en un mundo bipolar. Y si no es así, pues vean la cantidad de inversiones que se están relocalizando de China y de Asia en general hacia Norteamérica. Ya hablé que formamos parte de América del Norte y también hablé de nuestros lazos inquebrantables con América Latina. Para equiparar y para decir, yo creo que debemos de tener dos brújulas. La primera brújula son los valores y nuestra realidad. Nuestros valores se relacionan con todos nuestros aliados. No podemos relacionarnos con dictaduras. Para mí sí es indispensable el pleno respeto de los derechos humanos. Busquemos relacionarnos con países democráticos. La segunda realidad es la brújula y el pragmatismo, pues ahí está. Más del 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Yo propongo que tomemos decisiones correctas basadas en estos valores que les acabo de comentar y sensatas basadas en la realidad. Estamos ubicados en Norteamérica. Muchas gracias. Yo confirmo y digo que tenemos que relacionarnos con todos los países, pero no con países que tengan dictaduras. Y por supuesto que hablaremos de Europa en otro foro. Yo quisiera decir, la invasión de Rusia contra Ucrania pues nos hizo ver que estamos viviendo en un país que cambia. Debemos, y yo insisto que debemos fortalecer nuestra relación con América del Norte. Ya tenemos un tratado comercial con ellos y yo propongo que construyamos un acuerdo en dos materias, un acuerdo adicional. Uno, en temas de energía. Las empresas europeas se están relocalizando a América del Norte por el costo de la energía. Canadá es un país
que tiene mucha energía hídrica. Estados Unidos es una potencia en gas y México podría ser una potencia en energías renovables si nuestros políticos se dieran cuenta de ello. El otro acuerdo que yo propongo que hagamos es un acuerdo en materia de seguridad. Delitos son muchísimos que son transfrontera. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero y trata. Por lo tanto, yo propongo una cooperación en estrategia, inteligencia y tecnología. Estos son claves para resolver nuestros problemas. Hablemos con transparencia, honestidad y sin miedo. Vayamos a una nueva etapa de integración con América del Norte. Pues la verdad es que las relaciones con España deben continuar. Yo creo que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un mejor presente para los pueblos y comunidades indígenas. Y ojalá el presidente fuera congruente en su defensa, porque esto de pedirle perdón a alguien que ya no está y a alguien que no lo hizo me parece muy interesante, pero sería mucho mejor que el presidente enviara al Senado de la República la reforma constitucional en materia de derechos indígenas que recoge los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Eso sería mucho mejor que andar exigiéndole a España un perdón. La relación con España me parece indispensable. Miles de españoles viven en México y ahora llama la atención cómo miles de mexicanos están yendo a vivir a Madrid. Es más, por ahí un chiste que las corredoras de bienes raíces solo reciben llamadas si viene del +52. Muchos lo están haciendo por un tema de seguridad a sus personas. Otros lo están haciendo quizá por el miedo que le han tenido a este gobierno. Así es que yo sí creo que la relación con España se debe de fortalecer y por supuesto yo nunca he creído en esa pausa. Lo primero que haría yo es rescatar la red consular más grande del mundo, de México en Estados Unidos. Creo que debemos apoyar el servicio profesional de carrera que existía en Cancillería. Con gente profesional estoy convencida que muchas de ellas son mujeres y necesitamos, yo con todo respeto, sí creo que necesitamos nombrar más embajadoras y también embajadores con servicio civil de carrera. Realmente lo que ha pasado en el Senado, con cada personaje que hemos nombrado, pues yo 1000 veces creo que había en el Servicio Exterior Mexicano una gran cantidad de mujeres con los perfiles idóneos para ser embajadoras y para estar en posiciones relevantes en los organismos multilaterales. Por supuesto que apoyaría la idea que tuviéramos una secretaria general de las Naciones Unidas. Trabajé muy de cerca con mi querida Patricia como responsable de la COP26 justamente en España y creo que hizo un papel realmente relevante. Yo la quiero felicitar desde aquí y también pues impulsar a la mayor cantidad de mujeres, no solo en el Servicio Exterior Mexicano, sino en todo el gobierno y también que ya participen en las empresas públicas como parte de los consejos de administración. Muchas gracias. Quiero terminar mi participación en este foro dedicando esta última intervención a todas las mexicanas y mexicanos que viven en el exterior. Unos por propia decisión y otros que son la gran mayoría viven en el exterior o migran porque no encontraron una opción en nuestro país. Quiero que sepan que les tengo un profundo respeto, admiración y cariño a todos y cada uno de ellos. Muchos dicen que los migrantes van hacia afuera a buscar el sueño americano. Yo digo que van a buscar el sueño mexicano. Ese sueño que no encontraron en nuestra tierra porque hemos sido incapaces de darles esa oportunidad.
Permítanme contarles una anécdota que me pasó con mi hijo Juan Pablo cuando tenía 14 años. Él siempre ha sido un extraordinario jugador de fútbol y de repente se empezó a quejar de las piernas y realmente yo me espanté. Pensé que tenía alguna lesión delicada. Fuimos al doctor y la verdad es que el doctor lo revisó, le hizo radiografías y me dijo: no se preocupe, señora, Juan Pablo está creciendo. Y sí, es verdad, crecer duele, pero debemos hacerlo. Crecer es mejorar, tomar más importancia, llegar a donde ni siquiera podíamos haber imaginado. Cuando hablo que debemos hacer que México despegue, lo digo en serio. Los mexicanos soñamos en grande, nos crecemos a la adversidad, somos chingones, somos el México sin límites que lucha día a día por la victoria, porque sí, para nosotros el cielo es el límite. Hoy debemos abrir las puertas de México al mundo y abrir las puertas del mundo para todos y todas los mexicanos. Somos una nación de 140 millones que vivimos en todos los rincones del mundo. Somos un México sin fronteras que abraza la esperanza de una vida mejor, que vive en cada migrante, en cada mexicano que viaja al exterior, en cada diplomático que porta con orgullo nuestra bandera. El sueño mexicano se vive en todo el mundo. Lo que hoy yo les vengo a ofrecer es que si nos ponemos a trabajar duro, jalamos todos parejo, el mundo es nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya con esto. Vamos. Ven. Ven, vamos, ven. ¿Te dejo esto aquí? Pero, Rina, con permiso. Vamos a...